Dr. Ford. Es un profesor emérito de medicina del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Carolina del Norte, graduado de la Universidad de Ohio. Ha practicado en medicina equina y medicina de animales de compañía antes de ingresar a la Universidad de Wisconsin. También ha trabajado en la Universidad de Carolina y también posteriormente realizó estudios en la Universidad de Medicina Interna y ahora también tiene un eh, doctorado honorable en la Universidad de Carolina del Norte y es especialista también en medicina felina relacionada con vacunas. El doctor Ford se pasó 28 años trabajando con la Fuerza Aérea como científico en medicina animal. Se jubiló de la Reserva Militar de los Estados Unidos como general, en donde se le asignó el puesto de general en el Pentágono. Doctor Ford, muchas gracias por tomarse este tiempo para presentarnos el webinario y yo escucho con interés su presentación. Bueno, muchas gracias, Megan. Gracias por esta presentación. Si me lo permiten, quisiera yo dar una amable bienvenida a todos y agradecerles a los que han optado por conectarse a este webinario. Es una oportunidad muy especial para mí de comunicarme con ustedes en lo que respecta a esta nueva tecnología que está surgiendo para los animales pequeños, para la práctica de animales pequeños. Antes de comenzar, quería yo aclararles los dos objetivos principales de este webinario relativamente breve. Número uno, voy a presentarles la prueba, el kit de prueba de anticuerpos, que es una tecnología muy novedosa para las pruebas en la clínica y también para poder medir la inmunidad protectora en animales y en personas. Pero sobre todo el enfoque principal de la presentación es abordar la aplicación de esta nueva tecnología en la práctica. Y mientras que hacemos esto, me gustaría subrayarles el hecho de que hay algunos conceptos erróneos, hay algunos malentendidos sobre el rol que los anticuerpos desempeñan en el ámbito diagnóstico. Si son tan amables de ponernos la primera diapositiva, vamos entonces a comenzar. Y mientras que revisamos esto, van a tener la oportunidad a través de la sección de preguntas y respuestas de su computadora de realizar preguntas específicas y a la terminación del seminario vamos a tratar de resolver todas las que podamos, aunque tenemos un público muy grande, pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Y para comenzar, quiero abordar un video muy breve que les quiero presentar. Es un video que demuestra, en este caso, el virus patogénico verde que ataca al perro. Esta invasión o infección es lo que inicia con esta respuesta inmunológica tan compleja, en donde las células presentadoras de antígenos activan los linfocitos en última instancia producen las células B, pero a medida que el virus invade al paciente, el anticuerpo, esas células B del sistema inmunitario empiezan a producir anticuerpo. Ese anticuerpo busca los virus invasores, los neutraliza y salva al perro. Ahora, yo puedo hablar por experiencia personal. Cuando yo me gradué de la Facultad de Medicina Veterinaria, esto es lo único que yo recuerdo que me hayan enseñado sobre inmunología y sospecho que esto es cierto y se aplica a muchos de ustedes también. Pero la respuesta inmune es mucho más compleja de lo que podemos observar aquí. Estamos hablando aquí de medir anticuerpos, la cantidad de anticuerpos circulante en un paciente individual. Es de lo que hablaremos en este webinario, pero hay más en la respuesta inmunitaria que únicamente el anticuerpo. Y es muy importante comprender que los anticuerpos son una proteína y al cabo del tiempo ese anticuerpo va a disiparse si no existe un estímulo que provoque el refuerzo de esos anticuerpos y la verdadera longevidad de la inmunidad
se basa en los linfocitos. Esto es a lo que se le denomina la memoria inmunológica o memoria de las células B. Esto le hace posible al paciente recordar ese virus verde invasor y años después incluso poder volver a desarrollar el anticuerpo en forma muy rápida y salvar de esta forma al paciente. Así que a medida que revisamos esto, quiero que ustedes recuerden ese aspecto de inmunidad que está integrado en la memoria. Esto es una parte muy importante de esta primera mitad de la historia. Ahora, un comentario que quiero subrayar es que la oportunidad para probar el anticuerpo ha aumentado y va aumentando en todo el mundo en medicina veterinaria. Y he estado buscando el por qué este mercado parece estar surgiendo al alto ritmo que lo parece estar haciendo. Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que está impulsando al mercado hoy día? Tenemos que remontarnos unos años atrás para recordar que cuando las guías de vacunación se publicaron por parte de la Asociación Americana de Hospitales, al igual que la Asociación Veterinaria de Animales Pequeños, hubo una recomendación que se emitió de administrar vacunas esenciales con un intervalo de cada 3 años o más largo y no de cada año. Los veterinarios no confiaron en esa recomendación y como resultado, los veterinarios querían poder, de hecho, probar al paciente en forma individual para poder comprobar que las vacunas sí tenían longevidad y que los anticuerpos durarían por un periodo más prolongado, más allá de un año, cosa que sí sucede. Pero a medida que más y más prácticas empezaron a aceptar ese intervalo entre la aplicación de vacunas esenciales, hay otro factor que empezó a involucrarse en la medicina, primero veterinaria, y ha empezado también en la medicina humana. Hace varios años un médico publicó este artículo que seguro recuerdan y que sugería que si ustedes vacunan a su hijo con la vacuna contra sarampión, que eso aumentaría el riesgo entre los niños de desarrollar autismo. Aun cuando este estudio fue totalmente desacreditado y se comprobó que no era cierto, existen muchos cientos de miles de personas que aún ahora no vacunan a sus hijos contra sarampión. Y ahora con la vacuna de coronavirus, que está volviéndose tan difundida en todo el mundo, la comunidad de salud ha expresado su preocupación por las personas que tienen renuencia, que son resistentes a vacunar, ya sea a sus hijos o a sí mismos contra el coronavirus por temor de que pueda causar problemas con la inmunidad o que más bien pueda llevar a efectos secundarios negativos. Y algo interesante es que en la medicina veterinaria estamos experimentando en muchos países el caso de clientes, dueños de mascotas que se preocupan por los potenciales riesgos relacionados con la inmunización. Y esta preocupación a la fecha actual ha sido un contribuyente importantísimo para la evolución del mercado en el que se pueda probar, someter a prueba a perros y gatos individuales para detectar su nivel de anticuerpo en lugar de simplemente administrarles la vacuna. Así que a medida que el público se vuelve cada vez más consciente y está mejor informado de la inmunología a través de las vacunas, variantes del virus, respuesta a los anticuerpos, pruebas de anticuerpos, creo que hay que poner atención definitivamente a las inquietudes de estos clientes y esta presentación podría ofrecerles algunas opciones. Ahora, permítanme abordar la historia de las pruebas de anticuerpos en medicina veterinaria, porque no comenzó en el campo de los animales de compañía. De hecho, comenzó y se ha utilizado por muchos años en medicina de animales
productivos. Por ejemplo, en la avicultura, la medicina de parvada, los productores de rutina prueban aves representativas, las someten a prueba, aves de una gran población, para determinar si están infectadas. Y esto lo hacen a través de un kit de prueba que les permite evaluar a 10 o 12 o más infecciones en un solo kit. Y ellos lo que hacen es que eliminan a algunas aves para poder determinar los niveles de bacterias o virus y su respuesta a anticuerpos. Todo esto se hace cada semana, pero un buen día en un determinado corral para un cierto virus, hay una gran cantidad de anticuerpo que circula en las aves. Y esto sugiere que la población en general se encuentra en riesgo. Y para manejar ese riesgo, lo que hacen es que matan a todas las aves de ese corral para poder reducir o salvar la población que está en riesgo de ese virus en particular. Cuando existen millones de aves dentro de estas grandes parvadas, es crítico poder manejar la enfermedad todos los días o por lo menos una vez a la semana. Pero ahora, si ustedes observan qué es lo que está ocurriendo en la medicina veterinaria, debería haber un cambio de la medicina de manada o de rebaño a, por ejemplo, cuáles son los niveles de titulación, de títulos en este gato o en este perro. Y por eso la demanda que ha existido sobre la profesión ha ido desarrollando nuevas tecnologías que permitan a las prácticas en forma habitual poder someter a prueba a individuos. Y esto es el origen de la tecnología cada vez más novedosa. Pero como con cualquier nueva tecnología que se utiliza en la práctica, existe confusión. Hay malentendidos sobre cómo es que se puede aplicar la tecnología. Y esto es muy importante para todos ustedes que están observando este webinario. Existen tres preguntas que hay que resolver con este tipo de tecnología. Número uno, ¿la prueba de anticuerpos es una indicación válida de inmunidad? ¿En realidad se correlaciona con la protección? Este es un punto muy importante y de hecho, este es uno de los malentendidos o concepciones erróneas que yo escucho más a menudo de los veterinarios practicantes, que de hecho piensan que no, que el anticuerpo no es una buena indicación de la protección. Y espero poder cambiar su apreciación sobre este punto. Segundo, ¿qué es lo que hay que probar? ¿O cuáles son las razones por las que este perro o gato tenga que ser sometido a prueba para determinar la presencia de anticuerpos? Es posible que esto les sorprenda a medida que vayamos avanzando, pero la pregunta en última instancia para el clínico individual es que, dados los resultados de la prueba, ¿qué puedo realizar? ¿Cómo voy a manejar al paciente en base a los resultados de la prueba que recibí? ¿Cuál es la parte de ejecución, digamos? Y estas son las tres preguntas en las que me voy a concentrar durante el resto de este webinario. Así que para comenzar, voy a ser muy claro con respecto a que estamos hablando de pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos. Estamos, de hecho, observando las enfermedades que son prevenibles con vacunas. Quiero dejar esto muy en claro. Ahora, cuando se trata de la tecnología de probar para detectar un anticuerpo, como clínico, creo que todos ustedes tienen que entender que hay dos niveles generales o categorías de pruebas. Una son las pruebas cuantitativas. En términos de laboratorio, este es un estándar de referencia común. En la práctica, es más probable que utilicemos una plataforma de prueba cualitativa o cuantitativa. Pero ¿cuál es
La diferencia entre los dos, si estamos haciendo pruebas cuantitativas, esta es la plataforma que nos va a llevar, de hecho, al título de anticuerpo. Esto es una dilución y nos va a dar una proporción o una concentración de anticuerpo en ese paciente individual y aparece representado por un número. La dilución, en este caso, como la vemos, es de 1 a 1600 y es representativo de la concentración de los títulos. El número de títulos real es 1600. A mayor número, a mayor concentración de anticuerpo. Pero quiero volver a ser muy claro con respecto a este punto. No es la concentración ni la amplitud del anticuerpo de ese título lo que determina el nivel de inmunidad. Tenemos que comprender que un paciente o es inmune o no lo es. No hay ningún paciente que sea más inmune que otro porque tiene una mayor cantidad de anticuerpos. En segundo lugar, los títulos representan una plataforma de prueba a punto final. Y esto quiere decir que esto no se va a hacer en la práctica privada porque es una plataforma basada en laboratorio. Los resultados por lo general se reportan si el nivel de anticuerpo es alto como positivos. Esto lo he visto en múltiples reportes, múltiples formas que usan los laboratorios en los que dicen, por ejemplo, parvovirus, entre comillas, positivo. Es absolutamente esencial que entiendan ustedes a lo que se refiere el laboratorio cuando reportan un resultado de prueba positivo versus uno negativo. Lo que ellos les quieren decir a ustedes, los clínicos, es que esta muestra contiene una cantidad significativa de anticuerpo. Esto no es una interpretación diagnóstica. El diagnóstico o la interpretación del resultado de prueba de anticuerpo, es decir, que sea positivo o negativo, depende de ustedes. Es la decisión del clínico cómo aplicar ese resultado de prueba y cómo interpretar ese resultado en sus pacientes individuales. Requiere de días el que una muestra pueda entregarse, se pueda llevar a cabo la prueba y que se les regresen a ustedes los resultados. Es decir, que no es un proceso muy rápido. Por otro lado, las pruebas cualitativas o en el caso del kit VaxiCheck cuantitativas, nos dirá sí, positivo, sí tengo el anticuerpo o no, anticuerpo, no, no tengo el anticuerpo. Sí, sí estoy protegido, no, no estoy protegido. Es un kit de prueba para la clínica o bien para el punto de atención. Los resultados por lo general son en minutos. Ustedes pueden llevar a cabo la prueba en 25 a 30 minutos y creo yo que esto es el avance tan significativo en esta plataforma de prueba. Pero es importante comprender la diferencia entre los dos. Un punto en el que quiero ser muy claro es que el estándar referido por el laboratorio de títulos de anticuerpos ha sido correlacionado con los kits de pruebas cualitativos y semi-cuantitativos. Y existe, esto es importante, existe una correlación excelente entre las pruebas de títulos del laboratorio y el kit de prueba de punto de atención. En pocas palabras, la tecnología. Las pruebas de punto de atención, la tecnología más novedosa, como les mencionaba yo al comenzar, es con el kit de prueba VaxiCheck. Esto ya se encuentra disponible en muchos países del mundo hoy día y un perro individual puede ser sometido a prueba para 3 antígenos diferentes y su respuesta de anticuerpos a ellos. Estamos viendo aquí el virus de moquillo, el anticuerpo también de parvovirus y simultáneamente el anticuerpo de adenovirus. Un kit de prueba aparte está disponible, por lo menos en algunos países, para panleucopenia felina.
Observen, por favor, que no existe ningún kit de prueba para herpes virus o calicivirus, las dos causas primarias de enfermedad viral de vías respiratorias superiores en los gatos. Y hay una razón de esto. La respuesta de anticuerpos al calicivirus es predominantemente local, IgA, inmunidad de mucosas, mientras que la respuesta inmune al herpes virus en gatos es predominantemente inmunidad de mediación celular. El anticuerpo en circulación no es una buena correlación para la protección con respecto a herpes virus y a calicivirus, pero en cambio es una correlación excepcional con la protección para el moquillo, parvovirus y adenovirus caninos, así como para la panleucopenia felina. La oportunidad real que yo veo con el kit de prueba de VaxiCheck en comparación con otros kits que hemos evaluado es que puede uno trabajar con un paciente o con múltiples pacientes simultáneamente. En esta fotografía puedes observar que se están sometiendo a la prueba 3 perros simultáneamente porque la tecnología es muy clara en cuanto a que los resultados, la tarjeta de resultados se sumerge en diferentes cavidades en intervalos de tiempo. Esa tarjeta se vuelve un registro de los resultados del perro y se puede incluso añadir al expediente médico. Los resultados se obtienen, digamos, unos 25 minutos o menos. A mí me lleva como 30, pero digamos que 25 minutos es el tiempo mínimo que se requiere para llevar a cabo la prueba por paciente. Ahora, quería yo mostrarles esta diapositiva, que es una diapositiva que yo he conservado por muchos años ahora y que la he ido actualizando a medida que van saliendo más vacunas nuevas. Por favor, no anoten nada de esto, pero simplemente quería yo destacar el número de vacunas o más bien de antígenos que se utilizan para el desarrollo de vacunas y que están disponibles para el profesional veterinario en todo el mundo. Ahora, estas vacunas no están disponibles en todos los países, pero la idea de esta diapositiva es subrayar el hecho de que existen muchas vacunas que estamos utilizando actualmente y quería yo enfatizar el hecho de que ustedes pueden adquirir y comprar resultados de prueba para anticuerpos para todas estas. Si añadiéramos aquí felinos, tendríamos como 30 antígenos para perros y como 115 a 120 vacunas que son productos patentados comerciales y para gatos como 90 vacunas disponibles, de manera que el número de vacunas disponibles para la profesión veterinaria es de más de 200, pero para cada antígeno representado por las vacunas, ustedes pueden realizar la prueba del anticuerpo. Alguien les puede vender un kit de prueba de antibiótico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a interpretar yo los resultados? Quería yo marcarles esto de una manera especial porque es un punto importante. Ahora, si ustedes entregan muestras séricas de un paciente individual, o si ustedes optan por llevar a cabo la prueba de anticuerpos en su práctica utilizando el kit de prueba, y si los resultados se reportan como positivos, es muy importante comprender lo que realmente significa un resultado positivo de la prueba. Y quiero, por favor, que piensen, me disculpo porque esto está en inglés, un pie, una rebanada de pie. Bien, en el caso de pie, utilizo estas 3 letras P y E para representar una mnemotecnia sobre el proceso de la interpretación para la respuesta a anticuerpos. Es decir, el proceso funciona así. Un resultado de prueba positivo quiere decir el que el paciente está protegido. Por otro lado, un resultado de prueba positivo del anticuerpo quiere decir
que el paciente de hecho está infectado, que tiene, o sea, en este caso, un rol diagnóstico. Y en otros casos, otros antígenos, la respuesta de los anticuerpos quiere indicar que el paciente estuvo expuesto, ha estado expuesto, no está ni protegido ni infectado. Entonces, si ven a dónde me dirijo con todo esto, es muy importante que ustedes comprendan cómo interpretar un resultado de prueba, entre comillas, positivo. En el caso de la protección, quiero que ustedes me indiquen qué antígenos, si el resultado de prueba de anticuerpos da positivo, indica que el paciente está realmente protegido. Y, por ejemplo, podemos estipular, y esto ya se los indiqué, que el paciente que tiene una prueba positiva de anticuerpos contra el moquillo o parvovirus, y esto incluiría también parvovirus felino y adenovirus, indica que el paciente está verdaderamente protegido contra la exposición. Ahora, ¿qué pasa con la infección? ¿Cuándo es que un resultado de prueba de anticuerpos significa que el paciente está infectado con el antígeno, ya sea por bacteria o virus? Me encantaría poder estar ahí con ustedes para escuchar sus respuestas, pero voy a darles un ejemplo. La leptospirosis, la prueba de anticuerpos para determinar leptospirosis no es una prueba de protección, sino que solamente se utiliza en el ámbito clínico como herramienta diagnóstica y no representa ni exposición ni protección. Esto es un punto muy importante de comprender. Puede haber otros factores muy importantes involucrados aquí en la leptospirosis, perdón. Otro ejemplo sería la enfermedad de Lyme canina. En Estados Unidos es importante comprender, perdón, es que es la época de las alergias por acá. Tenemos que comprender que la enfermedad de Lyme se puede utilizar como herramienta diagnóstica si ustedes están buscando un anticuerpo utilizando un anticuerpo específico, el C6, que ahora se utiliza en humanos. Y luego el virus de deficiencia, de inmunodeficiencia felina, que es un antígeno para el cual el anticuerpo es indicativo de una verdadera infección y no se correlaciona ni con protección ni con exposición. Ahora, ¿qué pasa con la exposición? Algunos antígenos para los cuales un paciente pueda tener una prueba positiva de anticuerpos solamente indica que el paciente fue expuesto al antígeno, pero que no está ni infectado. Un muy buen ejemplo sería la erliquiosis. La anaplasmosis es otro. Pero existe uno más, un ejemplo muy importante que yo quiero que todos los que observan este webinario comprendan que una prueba de anticuerpos positiva significa únicamente que hubo exposición. Y eso es la rabia. En otras palabras, un paciente que ya fue vacunado o expuesto al antígeno tendría una prueba de anticuerpos positiva. Y la prueba de anticuerpos positiva a la rabia no es una indicación de protección. En la comunidad internacional, los títulos de rabia positivos en un paciente individual solamente significan que el paciente ya fue vacunado de manera adecuada y no se correlaciona con protección. En algunos casos, sí, pero en realidad es tan solo una indicación de una vacunación adecuada.
Dentro del contexto de la guía de la Asociación de Hospitales Americanos, la versión más reciente, añadimos una sección a este conjunto de guías que aborda específicamente las pruebas de anticuerpos. Y quiero darles algunas indicaciones. En otras palabras, ¿por qué someter a prueba al paciente individual? Dentro de esta guía de vacunación de la AAHA, tenemos una prueba de anticuerpos para enfermedades prevenibles por vacunación. Y les pido por favor que vean esta sección. Esto ha sido revisado internacionalmente. Y vemos aquí en esta sección que esto es un buen estudio sobre por qué probar a un perro o gato individuales para un determinado anticuerpo. Y quiero aquí dejarles un punto muy claro. Las pruebas de anticuerpos no son simplemente un sustituto de la vacunación. Creo que muchos veterinarios tienen la impresión de que las pruebas de anticuerpos están diseñadas para reemplazar la vacunación. Y no es así. Yo preferiría totalmente que ustedes vean la plataforma de prueba de anticuerpos como una posibilidad de evaluar la respuesta de un perro o gato individuales a la vacunación. Hay demasiado polen en el aire. Quería yo describir brevemente la vacunación, la serie de vacunas de vacunación inicial en un perro o gato jóvenes. Todos ustedes, creo yo, están familiarizados con las recomendaciones actuales, que un cachorro debe de recibir 3 vacunaciones entre las 6 y las 16 semanas de edad. Más comúnmente a los 2 meses de edad, a los 3 meses de edad y otra dosis a los 4 meses. Pero el problema detrás de administrar 3 dosis de vacuna se basa en el hecho de que están tratando de tener presencia con una dosis en caso de ausencia del anticuerpo materno. Si ven esta curva, esto representa el anticuerpo materno. Yo creo que todos comprenden que si ustedes vacunan a un perro joven o a un gato joven en presencia de anticuerpo materno, ese anticuerpo va a neutralizar o va a inhibir la vacuna. Entonces, un punto muy importante aquí es que la vacunación no siempre resulta en inmunización, y esto es muy importante de comprender. Por lo tanto, administramos otra dosis a las aproximadamente 12 semanas de edad cuando el nivel de anticuerpos materno decae. Y luego recomendamos una tercera dosis a las 16 semanas de edad cuando el nivel de anticuerpo debe de estar ya muy bajo y entonces ocurre la vacunación. Este es un patrón característico de una recomendación muy común. Cuando hablamos en términos de respuesta de anticuerpos a la vacuna, es crítico que hablemos en términos del umbral de anticuerpos. Existe un umbral por encima del cual el nivel de anticuerpo es protector. Por debajo de ese nivel, la concentración de anticuerpos no es protectora. Si ustedes interpretan correctamente la gráfica, lo que observarán es que a niveles muy bajos, incluso niveles muy bajos de anticuerpos de la madre pueden neutralizar la vacuna, por lo cual el paciente no estaría inmunizado. Y esto lleva a una ventana, un periodo de tiempo durante el cual el cachorro es vulnerable. Y es por eso que es muy importante evitar la exposición como por 10 días después de la última dosis, después de la administración de esa última dosis. Los estudios llevados a cabo en la Universidad de Wisconsin
han evaluado las respuestas de anticuerpos a una vacuna en números grandes de perros. Esto es dentro de Estados Unidos. Y lo que hemos aprendido, y esto es nueva información, es que incluso al vacunar a los perros a las 16 semanas de edad, es posible que todavía tengan hasta un 15% de pacientes que no queden inmunizados. Y esto se debe a esa interferencia extendida de los anticuerpos maternos, lo que nos hace plantearnos la pregunta, ¿acaso el paciente quedó inmunizado o no? Y para algunos clientes, y conste que no digo que esto sea cierto de todos los clientes, pero sí hay algunos clientes que querrán viajar con su perro cuando acabe la pandemia. Los viajes de los perros van a empezar a ocurrir y también habrá venta internacional de perros. Y por eso es que los clientes, muchos de ellos están curiosos de saber si su cachorrito quedó o no inmunizado. La única forma en que pueden determinar esto consiste en someter a prueba el antibiótico de 2 a 4 semanas después de la última dosis de la serie inicial. Si dan un resultado negativo, quiere decir que el paciente deberá recibir una siguiente dosis de vacuna inmediatamente. Así que de acuerdo con mi experiencia, esto ha sido quizá el uso más común de las pruebas de anticuerpos en la práctica veterinaria. Pero también hay otra cuestión. Hoy día sabemos que a nivel mundial existen algunas razas de perros y perros individuales que simplemente no responden a la vacunación. Esto es particularmente cierto con respecto a la vacuna contra parvovirus. No todos los perros son capaces inmunológicamente de responder. Esto no es por interferencia de los anticuerpos maternos, sino que es un factor genético de ciertos perros, sobre todo los Rottweilers, pero también hay otras razas que pueden estar afectadas, que se consideran no respondedores genéticos. Tienen un defecto genético muy singular en cuanto a su capacidad de reconocer el antígeno de parvovirus y como resultado de esto, algunos de estos perros nunca jamás van a responder a la vacuna y tampoco es posible administrarles más vacuna y volverlos inmunes. El problema es que estos perros van a seguir siendo susceptibles al parvovirus. El problema aquí es que la única forma en que se puede detectar a uno de estos no respondedores genéticos es aplicar la prueba para saber que no tienen anticuerpos contra parvovirus. Algo interesante es que recientemente reconocimos también un aumento en el número de Pitbull Terriers que no responden tampoco a la vacuna contra parvovirus. Y algo interesante es que no solo es la vacuna contra parvovirus, sino que un porcentaje pequeño de la población mundial de perros no responde tampoco al moquillo. Entonces, esto nos da otra oportunidad, creo yo, en la práctica de poder ofrecer información objetiva sobre si este perro individual respondió a la vacuna que le administramos. Esto es nuevo. La duda con respecto a las vacunas en la medicina veterinaria. Tenemos muchas páginas web disponibles para que sus clientes puedan leerlas a la fecha actual que abordan las enfermedades, las vacunas que provocan grandes daños. Claro, ninguna de estas páginas es creíble, pero influyen en los dueños. Y hemos reconocido en muchas localidades alrededor del mundo que hay clientes de veterinarios que expresan su preocupación. Usted está vacunando excesivamente a mi perro. O bien, esta vacuna puede causarle lesión, puede causar la enfermedad que usted está tratando de evitar.
o simplemente esta vacuna es totalmente innecesaria. Nuevamente, esto no es para todos los clientes, pero sí existen clientes que van a solicitar pruebas de anticuerpos en lugar de una vacunación de rutina. La oportunidad de hacer esto se les ofrece a ustedes ahora. Ahora, ¿cómo lo van a interpretar cuando ustedes vean los resultados de prueba? Si dan positivos a la fecha actual, ¿esto quiere decir que serán positivos mañana? Bueno, de hecho, en cierta forma sí. Y yo creo que esto es un comentario inmunológico importante para todos los que están viendo este webinario. Un resultado de prueba positivo hoy nos ofrece información de lo que sucederá mañana o el mes próximo o dentro de un año. Y en muchos casos así es. La razón de esto es por la memoria. Una vez que un perro desarrolló un anticuerpo, una vez que podemos documentar la presencia de un anticuerpo, niveles protectores de anticuerpo, ahora ya podemos decir que aunque no podemos realizar una prueba de la memoria, sí sabemos que un perro que ya desarrolló un anticuerpo también desarrolló memoria. Entonces, en efecto, ese perro estará protegido mañana y en realidad por varios meses o años después de realizada la prueba. ¿Y qué les parece este paciente? Creo que todos nosotros que estamos viendo este webinario hemos observado alguna lesión o algún evento adverso relacionado con la vacunación. Esta es una reacción aguda que se llama angioedema y ocurre en un pequeño porcentaje de perros, pero no es predecible. El problema para el clínico a nivel individual es que aunque estos pacientes no mueren por el angioedema, sí tienen que regresar a recibir más vacunas. La pregunta es, ¿y cuál es su riesgo? ¿Ustedes sienten que haya preocupación o si el dueño está atemorizado de aplicarle otra vacuna a este perro? Entonces tienen ustedes la opción de someter ese perro a prueba. Si dan positivo, pueden ya sea postergar o evitar la vacunación. Y esto es lo que se está haciendo también en humanos. Aquellos niños que tienen reacciones agudas, como por ejemplo angioedema, pues se sabe que a medida que vayan creciendo van a reaccionar menos a la vacuna. Y esto probablemente también sea cierto en medicina veterinaria, pero hasta la fecha estos datos no están disponibles. Por otro lado, si el paciente da negativo y es un paciente joven, es un cachorro, la preocupación que tenemos es que pueda ser susceptible y entonces será la decisión del clínico si deberá o no administrar la vacuna a este paciente en particular. Pero por lo menos nos va a dar información objetiva sobre su susceptibilidad. Otra pregunta que me hacen a menudo en mis presentaciones sobre vacunas es si necesito o no vacunar continuamente al perro o gato ya mayor o cuando dejamos de administrar las vacunas. No existen datos que nos proporcionen información a la profesión sobre ese punto y por lo tanto no publicamos recomendaciones. Pero en la práctica clínica, si ustedes tuvieran a un perro de 8 o 9 años y si pudieran tener la preocupación de administrarles vacunas innecesarias, pueden someter a prueba a ese individuo. Si un perro de 8 años ya tiene anticuerpos contra parvovirus, moquillo y adenovirus, ya están inmunes por el resto de su vida. La vacunación no es crítica y podrían ustedes interrumpir la vacunación a esa edad. Por otro lado, otra indicación en la práctica clínica es el manejo del paciente con una enfermedad crónica. Aquí hablamos de diabetes, en este caso Cushing's, enfermedad renal crónica, cáncer.
Todos estos tipos de enfermedades crónicas de tipo sistémico que ustedes y yo manejamos en nuestra práctica plantean la preocupación de si una vacuna está o no indicada. Es posible que la vacuna contra rabia no sea una opción. En muchos lugares del mundo, a los veterinarios no se les permite exentar al perro de una vacuna de rabia por trastornos médicos de ese paciente, pero para todo lo demás sí es opcional. Y en ese caso, ustedes podrían someter a prueba a ese paciente individual. Si un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Cushing's, da un resultado de prueba positivo, en realidad no existe la necesidad de vacunarlo. Y lo que yo encuentro interesante, y creo que todos ustedes saben eso, es que cada fabricante de vacunas publica en sus hojas de monografía el hecho de que las vacunas únicamente están indicadas para su administración a animales sanos. Un perro con enfermedad de Cushing's no puede considerarse sano. Entonces, en realidad, sí se vuelve para ustedes una cuestión de juicio clínico. Pero si se les hace la prueba y descubren que el animal ya tiene un resultado de prueba positivo a anticuerpos de moquillo o de parvovirus, esto indica que el perro ya está vacunado, perdón, protegido y no será necesario vacunarlo. Si por otro lado el perro tiene un resultado de prueba negativo, esto solamente podría interpretarse como que el perro perdió la respuesta a anticuerpos. Un perro de 8 o 9 años con enfermedad renal probablemente esté inmune por la memoria, aunque el nivel de anticuerpos haya bajado a niveles indetectables. Es muy probable que el perro ya esté inmune si ha llegado a vivir esos 8 años de edad. Probablemente ya no tenga que ser vacunado, pero en ese momento ya sería opción de ustedes aplicarle la vacuna o no si el resultado de prueba fuera negativo. Este es otro caso importante, un problema bastante controversial incluso hoy debido a la falta de datos objetivos, pero si un paciente a quien ustedes están manejando en su práctica tiene una historia de alguna enfermedad de mediación inmunitaria detectada y comprobada, como por ejemplo trombocitopenia inmune, el riesgo de vacunación que le pueda reactivar la patología ya ha quedado documentado. No es predecible. Yo no puedo en forma consistente decirles qué pacientes tendrán que ser vacunados y cuáles no. Pero las pruebas de anticuerpos les dan esa opción de en realidad evaluar en forma objetiva el anticuerpo de ese perro en un momento en el tiempo. Si ustedes realizan la prueba en el perro y da un resultado positivo, entonces ya no sería necesario administrarle a ese paciente vacunas. Creo que una de mis últimas recomendaciones aquí será probablemente una de las indicaciones más importantes cuando trabajamos con grupos o comunidades de perros. Esto se aplica a la medicina de refugio. Realizar pruebas de anticuerpos es una herramienta particularmente valiosa en el ámbito de refugios para reducir la posibilidad de brotes. El saber qué pacientes dieron positivos y cuáles negativos le ofrecen al personal del refugio el conocimiento de quiénes son los que están protegidos y quiénes son susceptibles. Y esto es un punto muy importante. Mi experiencia me sugiere que existen dos usos de las pruebas de anticuerpos en los refugios. Uno, para adquirir conocimiento de cuál es el estatus de anticuerpos en el momento en que llega un perro o gato al refugio. Tener este conocimiento nos va a dar una gran
introspección sobre la susceptibilidad o vulnerabilidad de esta población individual. Cada vez más personal de refugios utilizan pruebas de anticuerpos cuando ocurre un brote. Y si hubiera un brote, por ejemplo, de parvovirus en un refugio, se llevarían a cabo las pruebas. Aquellos animales que estén protegidos con un resultado de prueba positivo van a poderse quedar en la instalación. Aquellos animales que no estén protegidos o más bien que tengan un resultado de prueba negativo serán colocados en casas hogar temporales y tendrán que ser sacados del refugio. Muchos refugios se han visto obligados a sacrificar a todos los perros del refugio cuando 2 o 3 perros presentan ya sea moquillo o parvovirus. Y esta es una opción muy importante de salud comunitaria, por así llamarlo, para poder manejar el riesgo de un brote en un refugio y poder salvar vidas. Existe otra indicación que quizá ustedes hayan encontrado. Muchos criadores solicitan pruebas de anticuerpos antes de la reproducción. Su meta es determinar el nivel de anticuerpos en la perra antes de reproducirla para poder asegurar que la hembra va a poder dar anticuerpos a través del calostro a sus cachorros. Muchos clientes con los que interactuamos tienen la premisa de que a mayor nivel de anticuerpos en la hembra, más protección darán a los cachorros. Eso no es cierto. Pero las pruebas de anticuerpos sí nos ofrecen la opción de tener el conocimiento de que esta hembra sí cuenta con anticuerpos y esos anticuerpos van a ser transmitidos a los cachorros durante la lactancia en los 3 primeros días de vida. Existen otras indicaciones. Hay probablemente más indicaciones, incluso que las que hemos identificado, como por ejemplo, algunas personas conducen un automóvil más pequeño que su perro y por lo tanto no cumplen con su recomendación, la recomendación de ustedes de refuerzos. Hoy conocemos muchas prácticas que tienen que trabajar con clientes que exageran con sus perros o gatos con respecto a los refuerzos o la revacunación. Algunos de estos clientes han explicado su preocupación de administrar a sus mascotas un refuerzo y preferirían simplemente someter a sus mascotas a la prueba. Así que esta sería otra opción. Estoy seguro de que a ustedes se les podrán ocurrir más en su experiencia. Pero yo quiero enfatizar el hecho de que ahora que concluimos con nuestra discusión sobre pruebas de anticuerpos, pues que existen muchas opciones e indicaciones para utilizar pruebas de anticuerpos en la práctica privada. Yo he intentado y espero haberles podido comunicar a ustedes qué es lo que esto significa para los pacientes y qué es lo que nos puede llevar a la acción. Es decir, si ese resultado de prueba nos indica algo con respecto al manejo de su perro. Espero que les haya sido de utilidad y quiero agradecer a todos por asistir a este webinario. Y bueno, me disculpo por problemas con la voz y por el polen, pero bueno, eso lo vamos a resolver. Quiero también agradecer a Biogal por su disposición a patrocinar esta presentación y gracias especiales a las traductoras que trabajan arduamente para comunicar esta información a un público mundial. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Ford. That presentation was really great. Muchas gracias, doctor Ford. La presentación estuvo excelente. Sé que aprendimos mucho. About 40 questions submitted to the Q&A. So we will try to get through some of the more common questions here Hay on unas the web. 40 preguntas. We will look forward to some written answers for the rest of them.
So, one pretty common question that was asked is, oh, let's find a good one here. So we had someone that asked, this is Christian Donavichier, and it says, this applies pretty well for parvovirus, distemper, and adenovirus. Nos preguntan sobre moquillo y adenovirus y qué pasa con las demás enfermedades protegidas a través de vacunas multivariante y hepatitis. ¿Sigue habiendo necesidad de vacunación en perros con anticuerpos positivos para moquillo? ¿También vacunados con esa vacuna multivariante? A ver, Megan, si entendí correctamente la pregunta, tienen esta preocupación de que la ocurrencia de adenovirus sea tan baja en el mundo actual que no haya necesidad de vacunar y no haya necesidad de probar, pero creo que todos los expertos estarán de acuerdo que el adenovirus o el virus de hepatitis canino sigue existiendo. Y si se suspendiera esto, veríamos una recurrencia del virus. Entonces es importante, creo yo, dentro del contexto de la vacunación combinada de parvovirus, adenovirus y moquillo y la oportunidad para probar esas tres con respecto a los anticuerpos sigue siendo un factor importante hoy. Gracias por su respuesta. Cindy Wasserman pregunta, dice, yo creía que los títulos vacunales podían ser falsamente bajos si no han estado expuestos recientemente al antígeno. La pregunta de Cindy es muy correcta. Hoy, lo que nos han confirmado los estudios es que los niveles de anticuerpos, de hecho, para moquillo o parvovirus y para adenovirus, sigue a niveles muy elevados por más tiempo de lo que nosotros nos damos cuenta. Pero el punto importante con respecto a esta pregunta es que si ustedes alguna vez han documentado una prueba positiva de anticuerpo para moquillo o adenovirus, por ejemplo, o parvovirus, que han desarrollado memoria, y esa memoria, por lo menos para parvovirus, ahora se reconoce que dura para toda la vida del paciente. Aunque los niveles de anticuerpos caigan sin el estímulo o ese refuerzo vacunal, el paciente muy probablemente siga estando protegido. Ante una prueba negativa, siempre es apropiado administrar un refuerzo y, de hecho, elevar el nivel de anticuerpos para asegurar la protección. Thank you for that answer. We do have a few questions around. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas sobre los no respondedores a las vacunas. Probablemente la más común sea, ¿en qué momento dado debemos de decidir que este perro es un no respondedor? O sea, ¿cuáles son los signos de los perros no respondedores? De hecho, Megan, es muy buena la pregunta. En la medicina veterinaria, el no respondedor, sobre todo los perros y algunos gatos aparentemente, son un fenómeno global que ocurre en todo el mundo justo en este momento. Los no respondedores de parvovirus claramente ocurre pues muy a menudo. El diagnóstico, la determinación de que un perro es un no respondedor solamente se puede determinar realizando una prueba de anticuerpos. La primera que yo recomendaría es, digamos, ya desde las 2 semanas después de la administración de la última dosis de la serie inicial. Por ejemplo, el perro tendría como 18 semanas a 20 semanas de edad, considerando que
se realiza la prueba como a las 2 semanas después de la última dosis. Si la prueba da negativa, habrá que volver a vacunar al perro y volverlo a someter a prueba. Si en la nueva prueba el perro sigue dando negativo, 2 pruebas negativas consecutivas con una vacunación intermedia, es un diagnóstico de no respondedor. Y es importante comprender que el perro será susceptible si es expuesto. Esto es la única manera, en realidad, de no ser por la provocación con un virus. Es la única manera de saber que el perro es un no respondedor. Excellent. Excelente. So I think we are going to respond to the rest of the questions Creo in que written format. el resto de las preguntas las vamos a responder en un formato escrito. Doctor Ford, muchas gracias por su tiempo y por toda la información que compartió con nosotros. Aquí concluye nuestro webinario. Gracias a todos por asistir y ahora suspendemos la grabación de la sesión.